Bueno, nuestra adorable Lorian Jiménez, la única que sí sabe, no le hagan nunca caso a López-Gatell, háganle caso a Lorian Jiménez y a Typical, porque Lorian no miente, López-Gatell sí miente. Lorian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta, como siempre, de estar otra vez en el programa. Aquí preocupada por la situación, desde luego, pero pues lista para hablar sobre ella y ver qué podemos hacer para mejorarla, ¿verdad? Oye, mi amor, no te pedí que hagas una investigación y te pido perdón, pero ¿tú crees o puedes intuir de dónde hizo López-Gatell la profunda investigación para decir que México ya vacuna más que los gringos al día? Bueno, Él lo dijo, creo que no es lo un... dije yo. Sí lo dijo. Pues creo que lo que le faltó fue un poco de investigación, porque claramente no vacunamos hoy, ni hemos nunca vacunado más que los norteamericanos, ¿no? Que ellos en este momento están un poquito disminuyendo la cantidad de vacunas que ponen al día, pero eso no tiene que ver, es decir, ellos llegaron a poner más de 4 millones de vacunas en un solo día, y esto lo sostuvieron durante 100 días inicialmente, que fue el reto inicial que hizo el presidente Joe Biden, que fue 100 días y cada día por lo menos 1 millón de vacunas. Llegaron hasta más de 4 millones en algunos días. Ahora, pues bueno, se han topado con un problema que es un problema no solo de ellos, sino de muchas partes del mundo, que es que ya no tienen mucha gente que se quiere vacunar. No es que no tengan la capacidad, la infraestructura, las vacunas, etcétera, es que ya no tienen mucha gente que se quiere vacunar y se quedaron en el 52% de su población con esquemas totales de vacunación. Siguen avanzando, pero sin duda, pues, nosotros no hemos nunca vacunado más que ellos, Okay. sin duda. Entonces podemos asumir que estaba pedo. O drogo. No sé cuáles sean sus costumbres de beber, pero pudiéramos asumir, ¿no, Paco? En un error, sin duda, en un error, sí, muy grave, sí, desde luego. Si sí. Dijo que nos vacunamos más que los gringos, sí, está pedo. O su estado natural. O su estado natural, sí. Tienes razón. Probablemente, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver un reportaje que hicimos y empezamos la conversación. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. El presidente López Obrador quiere que los niños regresen a clases en plena tercera ola de COVID en México. Aunque el país ya registra más casos que nunca del coronavirus, AMLO está aferrado a su idea. Pero el gobierno de la 4T no tiene un plan que brinde certeza para regresar a clases con seguridad. Para muestra, el enredo con la carta compromiso que la SEP pidió a los padres para que estos mandaran a sus hijos a la escuela sin fiebre ni otros síntomas de COVID. También se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubreboca y enviarlos con su gel. Y por otro lado también el que nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela. Pero, aunque la secretaria de Educación hizo ese planteamiento frente a él en una mañanera, AMLO se desmarcó de la carta. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho, no, somos libres. Prohibido prohibir. Incluso, el tema apareció en el quién es quién de las mentiras y fue señalado como fake news. Difunden carta falsa de la SEP del regreso a clases. Una vez más, el periódico El Universal publicó el 12 de agosto pasado información falsa. Se trata de una supuesta carta compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases. Y todo para que AMLO ordenara dar marcha atrás con la medida. El llamado es que no hay carta
con responsabilidad de los padres. La responsabilidad es de todos y principalmente del gobierno, el titular del Ejecutivo, del presidente. Y si yo estoy haciendo el llamado para que se regrese a clases, es porque considero que no hay riesgos o que son menores y que nos afecta mucho el tener a los niños, a los adolescentes encerrados, solo viendo el Nintendo, o encerrados aunque no tengan el Nintendo. Sin embargo, la propia Delfina Gómez reconoció que la carta sí es un documento elaborado por la SEP. Yo creo que esto de la carta, yo espero que quede concluido con esta aclaración. Sí, efectivamente fue un formato de trabajo, no se llevó a cabo, se eliminó, y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho y que totalmente de acuerdo, es cierto, no queremos burocracia, queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre, tan fácil como eliminarlo. Muchas gracias. Si no pueden ponerse de acuerdo con una carta, ¿crees que puedan garantizar medidas de salubridad para 25 millones de alumnos de educación básica? Cumpliendo con el capricho de AMLO, el subsecretario López-Gatell ha minimizado la amenaza que el COVID-19 representa para los niños. A nivel poblacional, el riesgo, la probabilidad de que un niño en este momento tenga COVID es muy baja, y la probabilidad de que un niño con COVID termine hospitalizado es muy, muy baja, y afortunadamente la probabilidad de que un niño con COVID hospitalizado pierda la vida es muy, muy, muy baja. ¿Le creerías a quien dijo que máximo habría 60,000 muertes por COVID cuando ya van más de 250,000? 30,000 e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. ¿Confiarás en un gobierno que ya se equivocó tan gravemente tantas veces? ¿Mandarás a tus hijos a clases en las condiciones actuales? ¿Pondrás la salud de tus hijos en manos de AMLO y sus funcionarios? Lorian, contéstale, por favor, a este idiota. Sí, es una desgracia que se tergiverse la información y que provenga realmente la desinformación precisamente de la plataforma más alta, ¿no? De la esfera más alta de gobierno. No es verdad que los niños están en poco riesgo, no es verdad hoy porque están infectándose con la variante Delta que sea muy poco frecuente que terminen hospitalizados e incluso que lleguen a morir. Estamos todavía viendo, analizando cuál es la cifra precisa de los niños que están enfermando de gravedad y muriendo, pero esto es algo generalizado ya a nivel mundial, es decir, hay que ver nada más lo que está pasando en Dallas, en Texas, en todo el estado de Texas, en Luisiana, en Florida. Es decir, las salas de terapia intensiva pediátricas están saturadas. Entonces, hay algo que está ocurriendo con la variante Delta que es notablemente diferente a lo que tuvimos antes en la pandemia. Y decir no hay riesgo, yo creo que hay que aterrizar esto y hablar con evidencias y no nuevamente improvisando, y la improvisación está poniendo vidas en riesgo. Entonces, creo que se necesita hablar con algunos datos en la mano. Quiero hacer mención de un dato. En Los Ángeles, en Los Ángeles, California, antes de regresar a escuelas iban a abrir las escuelas. Antes de regresar decidieron hacer pruebas masivas a todo el alumnado y a los profesores administrativos y demás de la escuela. Detectaron en esas pruebas que se hicieron 3,200 casos positivos de COVID antes de regresar a clases. De no haber hecho esas pruebas, esos son 3,200 personas que hubieran ingresado a las escuelas para contagiar a otros. Gracias a que se hicieron esas pruebas, esas 3,200 personas no entraron de un inicio y ahora tienen como regla del regreso a clases que una vez a la semana todo el mundo se vuelve a hacer pruebas y se necesita la prueba negativa para volver a clases.
Entonces, cuando se dice no hay riesgo, pues es que hay que ver, estas sí son evidencias científicas que están publicadas, y hay que basarse en eso y no simplemente en los discursos demagógicos. Yo te doy algo que les pasó y se los platico a ustedes también. Fuimos a ver a Gary a Florida a acabar su película, la del El padre de la novia, con Andy García y Gloria Estefan. Y eran los últimos 3 días de la filmación. Entonces ahí fuimos Cintia, Vivian, mi nuera, mis 2 nietos y yo a la filmación. Todos los días a todo el staff y a todos prueba antes de entrar al foro. Bien. Todos los días. Y si no, no entrabas al foro, a la filmación, a ese grado. Es que bueno, para entrar a la escuela con seguridad necesitamos empezar a hablar de temas, es decir, no sé por qué se tardó todo este tiempo, se va a iniciar el regreso a clases este lunes, apenas en unos días, y entonces la verdad es que lo que uno se pregunta es por qué estos temas no se abordaron antes. Para entrar a la escuela de forma segura no puede estar basado en una ocurrencia, hay que basarlo en evidencias. Y la ocurrencia de que al presidente le agobia que los niños puedan estar encerrados viendo el Nintendo, pues esa no es una razón adecuada para volver. Hay que volver porque la pregunta no es si debemos o no volver, porque es estar cayendo en el lugar común y tratar un tema muy complicado de forma muy superficial. Es evidente que hay que volver, nada más que la pregunta hoy es cómo y cuándo podemos volver de forma segura. Y para esto necesitamos considerar varios factores, por lo menos 3 que son primordiales, y cada uno se podría desglosar, pero nada más mencionando los 3 es, el primero, hay que considerar los contagios comunitarios, el nivel de cómo están los contagios comunitarios en el momento de estar queriendo movilizar a más gente, máxime en una situación en la escuela en donde los contagios son de muy alto riesgo porque se trabaja en sitios cerrados. Entonces, los contagios comunitarios, por ese lado, pues estamos tal vez en lo que ahorita puede ser el pico de esta tercera ola o de este tercer repunte. Entonces, bajo esas condiciones, solo hay 3 estados de la República que podrían regresar debido a los contagios comunitarios en un nivel adecuado. Lo segundo es las condiciones que hay en las escuelas. Es decir, ahorita la secretaria de Salud la escucho decir, ya dijimos, los padres tienen que traer cubrebocas y gel. Si eso son sus medidas de seguridad, estamos muy, muy mal, porque las medidas de seguridad tienen que incluir, sí, cubrebocas, pero no cualquier cubrebocas. ¿Quién va a garantizar en las escuelas públicas cubrebocas adecuados para todos los niños y los maestros y demás, todos los días que van a la escuela? Eso, ¿quién les va a dar instrucciones de cómo ponérselo adecuadamente, una serie de cosas? Pero hay que garantizar la ventilación de los espacios cerrados. Los espacios que no se puedan ventilar y sean cerrados necesitan tener purificadores. Se podría hablar muy concretamente de monitores de CO2. Hay escuelas en México privadas en donde ya en todas las aulas, oficinas y demás espacios cerrados cuentan con monitores de CO2. Pero las escuelas que pasan a sufrir más no son las escuelas privadas, son precisamente las escuelas públicas en donde no hay estos recursos para hacerlo así. Hay que tomar otras medidas aparte del gel antibacterial. Y el tercer tema es la vacunación. Los maestros en México están vacunados con la vacuna de CanSino. La propia farmacéutica ha dicho que se requiere un refuerzo después de los 6 meses, queriendo decir que ya muchos profesores empezó a declinar su protección. No se ha hablado nada de darles un refuerzo. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué se toma la decisión arbitraria de no vacunar a los menores de edad que ya son elegibles para la vacuna, que son entre 12 y 17 años? Se toma una decisión así, yo decidí que no se van a vacunar. ¿Por qué no se van a vacunar? Es decir, necesitamos protegerlos. Entonces son estas 3 condiciones que necesitamos ver y procurar que estén en el mejor estado posible para poder hablar de un retorno seguro. Esto de ya fue bastante, creo que es muy insultante que el presidente dice, ya fue bastante. Pues yo creo que nosotros podríamos decir, ya fue bastante de gestionar tan mal la pandemia, ya fue bastante de evadir la responsabilidad de pruebas, de rastreos de contacto, de una estrategia coherente de contención epidemiológica y de no hacer nada y simplemente mandar a la gente al matadero, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hay que considerar para el retorno a clases. Pau, a ver, hay cosas reales. Los niños, no me importa si es escuela pública o privada, ya están hasta la madre de su casa. Es un hecho. O sea, tienen que salir un poco. 2, también tienen la necesidad de convivir
Tú me estabas diciendo, nos ibas a hablar de suicidios de niños y no sé qué, algo dramático que está pasando con niños. ¿Qué se hace en serio con esta pandemia? Es que yo veo solamente tácticas reactivas en vez de una estrategia socioemocional previa. Es decir, hoy salió en el Diario Oficial de la Federación todo el protocolo que se va a llevar 6 días antes de empezar, ¿no? Es un protocolo que honestamente yo lo vi, puse a mi equipo de revisémoslo antes de venir, ¿no? Imagínense las escuelas públicas para que baje. Y luego trae estrategias encontradas, como por ejemplo dice que no debe de haber reuniones públicas, y luego da una estrategia para primaria donde debe de haber, para la resiliencia de los alumnos, honores a la bandera, mostrándole nuestro amor a México. ¿Perdón? Y luego otra estrategia para secundaria donde pueden usar plastilina verde y pegarle al coronavirus. Yo sé que suena chistoso, pero como madre de 4 hijos, como pedagoga, dices, no puede ser que no haya una estrategia real. Y es que el tema de socioemocionales es sumamente delicado. Los niños llevan en un confinamiento importante, se han hecho estrategias, hay estudios cubanos y europeos muy interesantes de cómo manejar todos estos procesos socioemocionales, ver lo que es regular en una situación que no hubiese sido regular, pero hoy lo es, donde ya podemos ver casos de violencia que se ven con ciertas especificaciones en los niños, porque los maestros lo tendrían que evaluar. Acuérdense que los niveles de violencia se duplicaron, entonces tenemos que capacitar a los maestros para tener este ojo clínico y no poner estos talleres de socioemocionales un poco para... pues parecen más como técnicas de boleado fino y manejo de plastilina. Realmente vamos muy tarde con la estrategia. Ahora, no solo pensemos en los niños que tienen que salir, hay padres que tienen que trabajar. A mí, uno de los términos que me parece siempre dolorosísimo es los niños de llave. Es decir, el padre y la madre tienen que trabajar, los niños que tienen que quedarse en la casa y que traen una llave porque tienen que entrar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y estoy totalmente de acuerdo. A ver, dejemos esta dicotomía de ¿regresamos o no? Tenemos que regresar. Tenemos que hacer una estrategia escalonada y aprendiendo de los países que ya lo hicieron. ¿Por qué no entendemos? O sea, Paco te puede explicar, Paco. Pero es que, ¿para qué inventamos normas si ya lo hicieron? Es más, Inglaterra nunca dejó de ir a la escuela, pero había ciertas especificaciones, híbrido, toda la estrategia, lo poco que pudimos revisar antes de llegar aquí, pues son planeaciones pedagógicas, de tácticas, de relaciones muy superfluas, en vez de una capacitación real para los maestros, porque los maestros, como los doctores, son los héroes de la pandemia, y los pobres van a llegar con niños que traen graves problemas socioemocionales, graves problemas de regularización, y van a estar en el frente de batalla sin saber absolutamente qué hacer. Pregúntale a una mamá si sabe, pero como tú bien dices, las escuelas particulares todavía han hecho una estrategia. Pensemos, si tú te asomas ahorita a una escuela, si abre la ventila, si hay algún espacio que hayan puesto lo que se tiene que hacer. ¿Cómo le piden? Me parece burdo hasta del presidente decir, jugando Nintendo, por Dios, ¿cuántas familias no tienen ni para comer? O sea, perdón, presidente, pero es clasista que haga ese comentario. Perdón, es estúpido, ¿no? Entonces, esto de... es que él cree que él es la ley, ¿no? Se hace truene o relámpague, no. Corrupción, creo yo, que no es solo robar, es no ser lo suficientemente capaz para el puesto que te pusieron. Y ni él, ni perdón, la secretaria Delfina, ¿dónde está la estrategia pedagógica? Un sistema crónico y sincrónico. O sea, en los términos pedagógicos, maestra, ¿dónde están? Bueno, yo sí estoy triste, la verdad. Me río, pero lloro. Triste es una palabra muy cortita, ¿no? Sí. Digo, estamos desesperados, ¿no? Sí. Porque sí, en realidad, si te pones a ver y analizar, ¿por qué le están diciendo a los niños que tienen que llevar gel? ¿Sabes por qué? Porque no tienen presupuesto público para el gel. Dentro del sistema de austericidio, de destrucción de la economía, tenía que poner tapetes desinfectantes. No, pero también te lo dice L'Oreal, no sirve. No. El gel, diles L'Oreal. La ventilación.
Sí, bueno, el gel, no sirve. el gel sirve tener las manos limpias, está bien, sí, claro. Pero esto es una medida, vamos a decir, secundaria a las medidas realmente importantes. Secundaria. Los tapetes sanitizantes, los controles de temperatura, esto no sirve para nada, esto de rociar a los niños no sirve. ¿Qué sirve? Sirve el cubrebocas, sirve la ventilación, la vigilancia de la calidad del aire en los espacios cerrados y mantener, hay muchas medidas que se pueden hacer, ¿no? Para conducentes a disminuir el contagio por la vía de aerosoles, por la vía aérea, ¿no? Y el lavado de manos pues es como secundario, ¿no? No es una de las medidas principales. Bueno, no, a ver, lavado de manos no es secundario. ¿Cómo va a ser secundario? Es lo primero que tienes que hacer. Tienes que lavarte las manos. Porque el virus se transmite, es que al principio de la pandemia se pensaba que la vía de transmisión principal era por vía de fómites, es decir, por vía de contacto, en donde gotas grandes que cargan al virus caen en superficies, nosotros tocamos esas superficies y luego nos llevamos las manos a la cara y así se infecta. Hoy sabemos ya, y esto es muy claro en la literatura científica, que por arriba del 95% de todos los contagios no se dan por esa vía. Esa vía es tan poco común. La vía por la que se da COVID-19 es a través de la respiración, y respirando no partículas grandes, gotículas grandes, sino los aerosoles que se generan al hablar, al cantar y simplemente al respirar. Entonces, por eso la importancia de la ventilación de los espacios. El lavado de manos es una medida que es conducente a disminuir el contagio por fomites, y esta es una vía de contagio muy poco frecuente. La vía frecuente es la vía respiratoria. Por eso es secundario el lavado de manos. Hay que hacerlo, pero pues no es lo principal. Ryan Jiménez. Sí. A ver, otra vez, vamos a hacer el comparativo. El estatus hoy o el próximo lunes, como cuando inicia... A ver, es que yo tengo una referencia y el público tiene la misma referencia. Hace un año estábamos metidos todos en las casas. Todos hacíamos home office. Todos nuestros niños nos odiaban porque les quitábamos la computadora porque había una por hogar. Todos nos sacábamos los ojos, no salíamos a restaurantes, etcétera, etcétera, más el cubreboca, más todo lo que digas, ¿no? Ok. Sí. Hoy, ¿cuál es el estatus? Comparado a estas mismas fechas el año pasado, vamos a decir que es similar. Ahorita la pandemia es casi 2.5 veces más grande de lo que era el verano pasado. El día de hoy más fuerte, más fuerte. 2.5 veces, sí, claro. Se duplicó en el segundo repunte, que fue el de diciembre-enero. Era casi el doble de lo que tuvimos antes, pero ahorita ya este repunte excede también el de diciembre por un poco, queriendo decir que en comparación al verano del año pasado, estas mismas fechas del año pasado, tenemos más contagios hoy en las comunidades de lo que hemos tenido durante toda la pandemia. Y si lo vemos con relación a estas fechas el año pasado, es tal vez 2.5 veces en orden de magnitud más grande el problema de lo que lo era entonces. ¿Y esto qué significa en español? Necesitamos abordar la seguridad contra el contagio de COVID-19 en las escuelas de manera local. El primer error enorme que se está haciendo es hacer una generalización. No en todo el país el problema es igual. Entonces, vamos a decir, ahorita, 24 de los 32 estados de la República, o sea, el 75% del país, está al alza todavía. Es decir, los contagios siguen aumentando, se sigue incrementando y no se ha llegado al pico. Hay 8 estados de los 32, 25%, en donde ya empiezan a ir a la baja, queriendo decir que ya llegaron a un pico, ya van bajando. Estos son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Nayarit y Sinaloa. Muy bien, entonces, cuando hablamos de vamos a regresar, ¿cómo pueden decir Colima, por ejemplo? El estado de Colima sigue repuntando en una pendiente casi vertical de contagios. No solo eso, sino que sus muertes, la curva de funciones, hoy rebasa los 2 picos previos y sigue a la alza. Entonces, en un estado como Colima, ¿cómo pueden hablar de regresar a la escuela cuando la situación es realmente tan grave? Lo mismo en el estado de Veracruz. Pero hablemos Chihuahua. Chihuahua hay muy pocos contagios comunitarios y está bastante estable la situación de las defunciones.
Entonces, posiblemente Chihuahua ya reúne ese primer requisito, de tener los contagios comunitarios en un nivel razonable que permita regresar y tener más movilidad. Ahora hay que ver las condiciones de la escuela, la vacunación, etcétera. Pero el primer error es ese, ¿no? Hablar una generalización de se puede hacer en todas partes, y definitivamente creo que la estrategia de que cada quien haga lo que le venga en gana, es decir, no es obligatorio, si quieres vas y si no, no, y esto. ¿Cómo puede un maestro dar clases presenciales y el resto de sus alumnos que están en casa qué? O sea, ¿cómo está la estrategia para hacer esto de cualquiera hace lo que se le pega la gana? Es muy complicado. Es que no puedes llevar un programa en donde explicas algo y luego niños faltaron y cuándo regresan y cómo lo vuelven a ver. Sí. Es casi imposible llevar un programa pedagógico estandarizado si no tienes cierta normatividad de cuándo van y cuándo no. Es más, en justo lo que dice de cuándo sí, cuándo no, y si de repente te llegan todos los niños y luego no te llegan, o sea, tiene que haber una estrategia. Te toca ir ese día y de ahí se hace el proceso. Pero hay algo que yo no entiendo. Perdón, ahorita. Subió 2.5 veces más. Sí. Hace 2 veces, 5 veces menos, no se nos ocurría hablar de sacar los niños a la escuela. Hoy con 2.5 veces más, están hablando que si baja 2.3 menos. Pero es que ahí hay un punto importante, la demás industria ya regresó, entonces también hay que pensar en las familias trabajadoras, ¿qué haces con los niños? Porque antes, como tú bien dices, salvo hospitales, supermercados estaban fuera, hoy el 90% de la industria está fuera, entonces, ¿qué se supone que vamos a hacer con estos niños? Tampoco hay redes de apoyo, porque cuando el abuelo ayudaba, pues ahora es mucho más complejo llevar al niño aunque esté vacunado, te preocupa que le vaya a pasar algo, es decir, es un problema social, creo que también por eso es que lo están tomando. Tomemos en cuenta que casi el 40% de las escuelas, si no es que más, particulares cerraron porque ya no pudieron con la carga, entonces, si no abren, ¿qué va a pasar con estos niños? Mira, yo creo que es un problema tan complicado. Estaba escuchando a la directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos de la Infancia, que acaban de sacar un estudio de qué ha pasado con los niños después de 17 meses de encierro. Y a las conclusiones que llegaron es que obviamente hay índices altísimos de sedentarismo. El aprovechamiento escolar bajó impresionantemente, ¿no? Esto que dijo el presidente también tiene algo de cierto. Los niños han ido mucho más a la tecnología, no al Nintendo, pero sí a los teléfonos celulares, a las tabletas, etcétera, ¿no? También el relajamiento en la disciplina y la pérdida de hábitos. O sea, los niños ahorita no tienen horarios, o sea, se van a acostar a las 11 de la noche, que igual a las 8 de la noche, dependiendo del humor de los papás, ¿no? El desgaste en la relación familiar, que es lógico, se ha dado mucho, y esto también ha traído consecuencias en el estado emocional de los niños, ¿no? Y vemos que aquí traigo unos datos bien interesantes. En 2020, el número de suicidios en niños, niñas y adolescentes fue de 1,150, es un récord histórico. En niños, la violencia familiar subió un 24%, también por estar encerrados, ¿no? Un 12% hubo de alza en la tasa de suicidios en niños, y el 37% de niños y niñas entre 10 y 14 años en suicidios también subió, en un 37%. Son cifras verdaderamente alarmantes, y como dices, Pau, no ha habido una estrategia socioemocional para los niños, de apoyo. Sobre todo, yo creo que ahorita lo que más se necesita es que haya una estrategia para apoyarlos psicológicamente. Y no existe. Decías no existe los datos nada. Y desnudabas nada, mi familia. ¿No? Es que es así. O sea, ¿cómo tienes niños encerrados y luego dices, es que el pobre ya brincó, ya cocinó, ya ayudó a trapear, ya le compré y le quedan 9 horas al día? O sea, en realidad en casa, los que tenemos hijos, pues es que no es que cedas, es que ¿qué haces? Claro, el pobre por niño? Y luego, ¿para qué lo levanto? Con todo respeto, ahora que dejé a mis hijos dormidos, ¿para qué lo levanto al pobre, no? O sea, si de todos modos ya no hay más que hacer. Entonces, es una dinámica muy compleja. Muy que difícil. Regreso, yo realmente, hoy que me arreglaba, pensaba, es que vamos a tener que salir todos
entran a las 7 de la mañana, 6:30, desayunados, vestidos, peinados. Llevo año y medio de no sacar a 4 niños y a su pobre madre arreglada en 20 minutos. O sea, es toda una dinámica sumamente compleja que les va a pegar a los niños y que les va a pegar a los papás. Y la violencia, yo creo... ¿Van a tener presencial? Van a tener híbrido 2 días a la semana. Pero yo creo que también los padres... todos hemos caído en un estado de emoción violenta en algún momento. La tensión es complejísima, los niños están cansados, los papás también. O sea, esta dinámica, si me permiten, que tú dices... Creo que toda esta problemática es cierta, sin duda. Las repercusiones de la pandemia han ya trascendido mucho más allá de la cuestión sanitaria, ¿no? Tenemos problemas sociales, sin duda. Estamos ahorita hablando de las escuelas, pero si el programa se tratara de la economía, estaríamos más o menos en el mismo tenor. Si se tratara de la cultura, estaríamos en el mismo tenor. Es decir, los problemas son sociales, económicos, culturales, de muchos tipos, ¿no? Incluidos los educativos. Pero a ver, para contestar la pregunta que hizo Carlos, que se me hace importantísima, ¿por qué, teniendo más gravedad de la pandemia hoy, podemos hoy decir, bueno, pues vamos a volver a clases y estamos haciendo este tipo de discusiones como si no nos importa ya el problema de los contagios, la enfermedad y la muerte, cuando hace un año, teniendo 2.5 veces menos, decíamos, es imperativo encerrarnos porque nadie se quiere morir? Y entonces, Carlos, creo que haces una pregunta que es absolutamente indispensable, y eso, está ocurriendo un fenómeno que yo creo que necesitamos aterrizarlo bien y hacer un buen análisis de él. Se ha hecho una normalización de la pandemia, normalización en el peor sentido de la palabra. Es decir, se ha hecho una normalización de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Porque cuando dijo el presidente, esto no es más que un pequeño repunte, necesitamos aterrizar este pequeño repunte de qué se ha tratado. Este pequeño repunte lleva 3 meses, inició el 25 de mayo, hoy es 24 de agosto, o sea, casi al día 3 meses. En este periodo de tiempo, a las cifras oficiales del día de ayer, en este periodo de tiempo se han muerto 31,566 personas de COVID-19. ¿Sí? Más de la mitad de lo que López-Gatell pensó que iba a ser el escenario catastrófico de toda la pandemia. Esto en este pequeño repunte. Entonces, es muy grave lo que está pasando y hay que atender los asuntos socioeconómicos, sociales, psicológicos, emocionales y de todo tipo. Pero sí tiene que haber algo que tome precedente sobre todo esto, y si algo puede tomar precedente de todo esto es la salud y la vida de la gente. Entonces, pues claro, hay que solucionar el resto, pero mientras no solucionemos la pandemia, porque ese es el problema central, que el gobierno sigue evadiendo su responsabilidad de controlar esta crisis. Si esta crisis se hubiera controlado desde el principio, no tendríamos estos estragos, no tendríamos por qué pensar, bueno, prefiero mandar a mis niños a la escuela, aunque pongan en riesgo su vida, con tal de que no tenga tantos estragos emocionales, por ejemplo, psicoemocionales, ¿no? Yo creo que ponernos en estas dicotomías es súper lamentable y muy peligroso. El gobierno tiene que afrontar su responsabilidad de controlar la crisis de la pandemia, para que no tengamos que escoger. Lorian ya valió madre, no lo va a afrontar. Las clases es el lunes en 3 días, o sea, ya. Pero no es también porque ya se sabe manejar mejor la enfermedad. Yo me acuerdo en los primeros meses que decíamos, ¿qué medicina te van a dar? ¿Cómo lo van a operar? Yo tenía un amigo internista que me hablaba y me decía, ¿qué dice tu Dios de esto? O sea, se me muere, no, de verdad, se me mueren, no sé qué ponerles. Era una angustia de los doctores, no digo que no la tengan hoy, pero no también suma el hecho de que ya se puede entender un poco más cómo manejar la enfermedad. Es pregunta, tengo un desconocimiento total, pero sí, eso no suma. Claro. No, sí, comprendemos mejor la enfermedad, desde luego, y sabemos mejor cómo manejarla. Pero en nuestro país, hoy, el ritmo en el que la gente se está muriendo es más grave que al principio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es necesariamente nuestro caso. Es verdad que se puede manejar mejor la enfermedad, pero no se está manejando suficientemente bien.
todavía, si excluimos el asunto de la vacunación, ¿verdad? Si hacemos a un lado la vacunación, para decir que podemos, pues, no preocuparnos, dejar que la gente se siga infectando, porque total hay pocos que van a morir. Esta es la discursiva que se manejó desde el principio durante este repunte. Dejemos que la gente se siga contagiando, nada más que, ojo, esto es tan irresponsable como, primero, decir, sí hay una cuota de muertos que yo estoy dispuesto a aceptar. Y pues yo me pregunto, ¿cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar? Porque si se trata de niños, con un niño muerto, yo creo que con eso deberíamos todos escandalizarnos, ¿no? Regreso a mi pregunta. Lo que me tiene muy confundido es ¿por qué la conversación con 2.5 más de gravedad es diferente y más liberal a la de menos 2.5? Porque se está tratando de minimizar el problema. Porque ahora toma precedencia, estamos hartos, no queremos el Nintendo, necesitamos regresar. Sí, claro. O sea, y ahora pues cargamos 1 año y medio de estragos en todos los sentidos. Decirle ahorita a los restauranteros cierren, no es lo mismo que haberles dicho eso hace 1 año, cuando nunca habían cerrado antes y no tenían estos problemas, digamos, que vienen arrastrando desde hace 1 año y medio. Pero, entonces, la única razón por la que estamos hablando de esto es porque se está tratando de minimizar la gravedad del problema, pero nosotros, no por otra cosa. Público que estamos viendo arresto, o sea, estamos viviendo ahorita en Fantasilandia, porque yo estuve con Cintia el sábado, fuimos a hacer, no el sábado, no el viernes, atascado el restaurante, lleno. Fui a comer con un amigo lleno, o sea, vivimos en la tierra de nunca jamás. Pero Charlie, pero por otro lado, estarán llenos los restaurantes, pero el Hospital Federico Gómez Infantil también está lleno. Exacto. Sí. Y la terapia intensiva de los pequeñitos está llena. Sí. Y así los hospitales privados y públicos. En el Infantil de México lo mismo. Como dice, el infantil de México igual. Entonces, para mí es una señal importantísima que la contaminación con los pequeñitos es tremenda. ¿Y por qué el presidente dijo que no quiere que vacunemos a los niños? Lo dijo porque la razón que él dio cuando dio ese anuncio en una de las mañaneras, él dijo, a ver, no hay que exagerar, mi hijo se enfermó y no nos pasó nada. O sea, él salió muy bien, la mamá estuvo bien, yo estuve bien, todos estuvimos bien. Esto quiere decir que no es grave cuando los niños y jóvenes se enferman. Entonces, dio como razón esa anécdota, que con base en eso cree que ningún niño se pone grave. Se tendría, como acaban de señalar, que ir a visitar algunos hospitales pediátricos para que vea lo que es los niños que tienen COVID en terapia intensiva. Segundo, dijo que no hay que vacunarlos porque esto es un juego de las farmacéuticas, porque lo que quieren es ganar dinero y nosotros no vamos a hacerles el juego porque lo que quieren es un asunto de ganar dinero. ¿Lo dijo en serio? Sí, dijo, estamos en austeridad y no hay que gastar en lo que no es absolutamente indispensable. Las farmacéuticas están queriendo hacer negocio y nosotros no les vamos a hacer juego. Eso lo dijo en una mañanera. Entonces es que lo de su hijo, que no vayamos a enriquecer a las farmacéuticas, ¿no? Estas son las razones de nuestro presidente. Ahora, ok, científicamente, olvidándole, y tampoco hagámosle caso al presidente, vamos al sentido común. Sí. ¿Se tiene que vacunar niños de 2 en adelante, según tú? Se tiene que vacunar a toda la población que sea elegible para vacunas, y en cuanto que tal vez sea noviembre o diciembre, ahorita puede ser de 12 años en adelante, en noviembre o diciembre vendrá la aprobación que parece que ya se va a dar entre 5 y 11 años, entonces hay que vacunar a esos, y cuando sean menores, también a los menores. Aquí lo que estamos corriendo el riesgo es esto, eso que tanto se habló de la inmunidad de rebaño, no sé qué, eso lo dejamos ir de las manos. Tuvimos la oportunidad de llegar a eso. Hoy la inmunidad de rebaño es imposible de alcanzar. Nosotros lo hicimos así. ¿Por qué? Dejamos que el virus se siguiera propagando y con eso se generaron variantes del virus. Hoy tenemos un virus notablemente diferente al que tuvimos al principio. Al principio el virus, por cada persona infectaba a 2 más. El virus hoy es más infeccioso que el virus de la varicela, más infeccioso de lo que fue el virus de la viruela. Quiere decir que cada persona infectada de COVID-19 hoy en promedio infecta a 8 personas más. Wow. Para esto, entonces, para controlar y detener
Por eso, cuando se dice, dejemos infectar y total, si se mueren poquitos, incluso si pudiéramos tener ese descaro, esa deshumanización de decir hay una cuota de muertos que no me importa, incluso si fuera eso, cuidado, porque estamos jugando con fuego. Lo que estamos haciendo es dejando que el virus se siga propagando, se muera o no otras personas. Hoy tenemos un virus más infeccioso. También podríamos tener un virus que volviera inservibles a las vacunas. Y entonces, ¿en qué situación estaríamos? Y eso está ocurriendo, estamos dejando que el virus mute a medida que seguimos dejándolo propagar. Okay. Entonces, pues sí. Al día de hoy, ¿cuál es la proyección de aquí a fin de año con los niños y todos los ciudadanos? Para que esto lo podamos, la vacunación no va a repercutir en la transmisión del virus hasta que tengamos al 90% más de la población vacunada, y no son los mayores de edad, toda la población. O sea, entonces, 32 años. Tal vez sí, tal vez no, pero no, Carlos, porque no, fíjate, dentro de 32 años. No, esperemos que no. Hay luz en el final de algún túnel que todavía no vemos, pero ahí hay luz. Por ejemplo, vamos a decir, cuando ya se puedan vacunar a los más chiquititos, a los de 0 a 5 años, vamos a poner. Entonces, la vacuna de COVID-19 tendrá que estar incorporada a los esquemas infantiles de vacunación. Entonces, ya serán los niños desde abajo que vengan ya inmunes a COVID, ¿sí? Y entonces, un día vamos a ver a esta enfermedad como vemos a la polio, una enfermedad grave que no nos queremos enfermar, que nos puede matar, pero no andamos por la vida pensando, uy, no me vaya a enfermar de polio. ¿Por qué? Porque estamos protegidos desde el nacimiento prácticamente. Entonces, vamos a ver a COVID-19 así, solo y solo sí llegamos a tener, ahorita la estimación es el 93% de la población vacunada para poder empezar que la vacunación repercuta sobre la transmisión. Ahorita la vacunación solo está incidiendo sobre la enfermedad grave y la muerte, pero el virus se sigue transmitiendo porque no hay suficientes vacunados. Entonces, cuando se dice no es necesario vacunar a los niños que ya podemos vacunar, es una absoluta aberración que es es completamente ir en contra de la ciencia y del propio bienestar. Es decir, estamos jugando con fuego mientras sigamos dejando que este virus se propague. Ahora, para contestar muy claramente, ahorita parece que estamos ya en el pico o en el punto alto de este repunte, del tercer repunte. Todos los modelos matemáticos ahorita están diciendo eso. Parece que estamos ya a punto o ya llegamos al punto alto, queriendo decir que de aquí empezará a descender. Pero los modelos matemáticos nos dicen que el descenso va a llevar 3 meses. ¿Qué es lo que dijiste entonces, la semana pasada? Sí. Y entonces, en ese tiempo, si cambiamos el comportamiento, es decir, movilizamos más gente, la gente se hace más permisiva, esto que podría disminuir, puede empezar a disminuir y volver a repuntar. De ahí que es tan importante que nos concienticemos de la imperiosa necesidad de hacer esto con la mayor responsabilidad posible. Sí. Vacunas al día de hoy. Estamos tristemente quedándonos cada vez más rezagados. A ver, tenemos hoy, al día de ayer, pues a cifras de ayer, el 24% de la población mexicana total vacunada con esquema completo, 24%. Okay. Hay otro 20% que tiene solo esquema parcial de vacunación. A ese, a ese le sumas, ¿sería 44%? 44% de personas que tienen por lo menos una dosis. Okay. Ajá, de los cuales solo el 24% tiene ya esquema completo. Dejándonos pues por abajo de la mayoría de los países latinoamericanos. ¿En cuántos meses? Empezamos a vacunar en diciembre, a finales de diciembre. 8 meses. En 8 meses llevamos 40%, en otros 8 meses. No es cierto porque es una vacuna en 32 años, Dios mediante. Lorian, ¿qué tanto va a servir la comercialización de Pfizer, que ya se abrió? Bueno, que ya ayer se aceptaron, ¿no? Este es un punto muy interesante. Ayer ya. Va a depender qué tanto sirva para nosotros en México, va a depender de qué es lo que haga el gobierno ahora con esa autorización. La vacuna de Pfizer ahora es la primera a nivel mundial que tiene la autorización completa, queriendo decir que por primera vez se puede considerar que esta vacuna ya se puede comercializar.
queriendo decir que la puede comprar los grandes hospitales, los médicos, en la iniciativa privada, las empresas y qué sé yo, para vacunar a su gente y demás. Esto debería ser una gran noticia, pero para que aquí en México, ahorita la autorización la acaba de dar la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, que es como nuestra COFEPRIS. Entonces, primero necesitamos que COFEPRIS haga lo mismo, que la apruebe, que le dé la autorización completa, y después que se tengan los permisos necesarios para poderla importar y comercializar dentro del 34 país. años. 34. Okay. Ay, sí, Sarita, son ¿qué 34. Ay, Lorian. A ver, Sarita. Bueno, les voy a cambiar totalmente el tema porque Lorian, para sí, mí 34 años, 34 años. Más o menos. Y medio. Ay, no, en algún lado hay ese túnel y al final de ese túnel hay Oye, pero una pregunta. Tiene antes de 34 años. Sí, a ver, una pregunta. Si fulanito de tal va a Houston a visitar a sus familiares, ¿puede ir a CVS y comprarme 2 vacunas, por favor? No, te las dan gratuitas. Sí, pero no las puedes traer para acá. A México. Para traerlas a México en cuanto se empieza a vender en Estados Unidos, porque ahorita no se venden, se aplican. No, sí. O sea, cualquiera puede ir a aplicársela, pero no deme 3 viales para llevar, no, todavía no. Pero se acaba de dar esta autorización queriendo decir que sí. Para entonces ahora habrá algún lugar en Estados Unidos donde se vendan y entonces, pues sí, alguien puede ir. Aquí el único detalle fino es la forma como se manipula la vacuna, porque la vacuna de Pfizer necesita ultracongelación, es decir, refrigeración entre menos 65 y menos 85 grados, y esto pues sí es un poco quisquilloso, ¿no? Se tendría que ver cómo manejarla para que llegue todavía funcional la vacuna, ¿no? 38 años. Una hielerita. Una hielera de... No sé quién es, ¿cómo se llama? Vicente Serrano. ¿Quién es? Es un macaco croquetero. Oye, don Nadie, nunca vas a estar en Atípica. Punto. Sarita. Punto. Solo abres Gracias. los ojos. Gracias. ¿De qué? De nada. Lorian, gracias. Sí. Nos vemos el jueves. Y yo sí quiero decir una cosa más. Miéntale la madre se al puede. señor Serrano también. No, esto es algo muy bonito. Tuve una experiencia extraordinaria grabando un programa con niños que se llama Preguntamos porque somos niños, de la Coordinación de la Divulgación Científica de la UNAM. Y ahí los niños me preguntaban cosas con relación a la pandemia, y ahí conocí al pequeño Diego, que era uno de los niños que preguntaba, y Diego y su mamá son súper fans de Atypical TV. Qué buena onda. Ahí me conocieron y me dijeron que mandara muchos saludos a ti, Carlos, al resto del equipo, y lo único que quiero es despedirme y decirle a Diego, hola. Ay, qué Saludar linda, a Diego. Lorian. Pues muchas gracias. Saludos. Gracias otra vez. Nos vemos el próximo jueves, nos vemos mañana. Y el domingo en Platicando vamos a tener a 2 magos que adoro, que he tenido 44 veces en Platicando en Azteca. Son lo máximo. Nos vemos. Feliz fin de semana.